Chicos, bueno, lo que vamos a ver ahora es una aproximación, una parte muy importante de lo que es la fisiología, concretamente hablando del impulso nervioso, de la transmisión de las neuronas de la información. Nosotros, básicamente, por simplificar, tenemos dos tipos de neuronas aferentes, que son aquellas que reciben la información del exterior, y neuronas eferentes, que son aquellas que inervan alguna célula diana, que es la que hace una respuesta frente al estímulo exterior. Vale, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, me clavo un alfiler en el dedo? Nosotros aquí tenemos unos mecanorreceptores que perciben esa información, la transmiten hasta nuestro sistema nervioso central a través de neuronas aferentes, y nuestro sistema nervioso central devuelve la respuesta a través de neuronas eferentes hasta el dedo, hasta la musculatura del dedo. En este caso, ¿qué es lo que hace la musculatura? Retira el dedo para evitar seguir recibiendo un daño. Nosotros básicamente lo que tenemos aquí es cómo se emplea el lenguaje de las neuronas para transmitir esa información. Entonces, en este caso, si se fijan ustedes, en el eje Y tenemos voltaje en milivoltios, en el eje X tiempo en milisegundos. Bien, entonces nosotros realmente tenemos las neuronas tienen un estado de reposo. Normalmente un principio básico de la biología es intentar ahorrar energía. Y entonces, ¿cómo podemos ahorrar energía? Pues estando en reposo. En este caso, ¿cuál es el nivel de las neuronas de reposo? Pues estamos hablando sobre menos 70 milivoltios. Esos menos 70 milivoltios, esos 70 milivoltios, ¿qué es lo que pasa? Que pueden ir subiendo. Si se fijan, aquí hay varias cifras, hay menos 55, hay 0 y hay 40 milivoltios. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos en el tiempo, aquí lo que pasa, todo esto está en reposo, 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 y de repente aquí hay una curva. Una curva que no llega a nada. Otra curva que no llega a nada. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una serie de estímulos, pero en estos dos primeros casos son estímulos fallidos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar hasta un nivel determinado, que es este de aquí. ¿Cuál es? Menos 55 milivoltios. Este es el nivel umbral. Este nivel umbral es el nivel a partir del cual ya se produce la percepción del estímulo y se produce una respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué respuesta es la que se produce. Nosotros estamos hablando que hemos cambiado de una carga negativa como menos 70 a una carga negativa como es menos 55. Y si se fijan, en este caso nosotros estamos subiendo por el gráfico en todo este proceso que se denomina despolarización, hasta un nivel máximo que es de más 40 milivoltios. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta dos cositas. Una, esto lo tendremos en cuenta más adelante, que es el calcio junto con el cloro. Pero lo que nos interesa ahora sobre todo es esto. Es el sodio y es el potasio. Ambos elementos, en este caso, son iones, son cationes. Recordamos de regla mnemotécnica. En biología nosotros hablamos de intercambio de electrones, por tanto, aquí lo que han hecho estos cationes empieza por la C, porque han cedido electrones, y como han cedido electrones, se quedan con una carga positiva. Bien, eso también tiene que ver con la electronegatividad, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces nosotros lo que tenemos aquí son dos cationes, el sodio y el potasio. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta primera fase que tenemos aquí, la despolarización, vamos a ir incrementando el voltaje. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a ir incrementando la cantidad de sodio que vamos a ir incorporando, que vamos a ir metiendo en el interior de la célula. Estamos hablando de neuronas como células. Vale. ¿Cómo se introduce este sodio? Pues a través de unos canales, unas proteínas integrales de membrana, que su apertura se regula por el voltaje. Si llegamos a este punto, hasta en el punto umbral, se abren las puertas. Si no llegamos a ese punto, no se abren las puertas. No se abre y entonces no se produce este proceso. Vale, ¿qué es lo que pasa? Hemos llegado al nivel máximo, de sensibilidad, es decir, el umbral.
se ha incrementado, se ha despolarizado la membrana. Entonces, de una carga que teníamos primeramente negativa, hemos pasado a una carga positiva, que sería hasta menos 40. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos volver a estado normal, que debería ser negativa. Porque durante esta fase no podemos percibir otro estímulo. Bien, ¿cómo volvemos nosotros de esta parte positiva a esta parte? Vamos a bajar la curva en todo lo que se denomina repolarización. Pues se pueden hacer dos cosas. Aquí lo que ha hecho, se ha introducido sodio en el interior de la célula. Pues vamos a sacar una sustancia que tenga carga positiva. ¿Como cuál? Como el potasio, por ejemplo. Si nosotros sacamos potasio fuera de la célula, ¿qué es lo que pasa? Pues que su carga de la célula va a irse disminuyendo, ¿no? Vale, esto sí parece muy simple. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces se llega más abajo de lo que era el nivel básico, que era menos 70. Esta fase de aquí, que se llama periodo refractario, también se denomina hiperpolarización, que ha llegado más baja de lo que sería el estado normal. Lo importante es que al final del proceso nos quedamos aquí, a menos 70, que era justo la parte inicial. ¿Por qué? Lo he dicho. Si nosotros, durante todo este proceso, que sería la despolarización de la membrana con su correspondiente repolarización, esta neurona no percibe estímulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es grave, porque si nosotros, imagínense, chiste fácil, solo tienes una neurona. Pues, ¿qué pasaría si nosotros solo tuviéramos una neurona? Que si tenemos un gráfico que es así, ¿vale? O bien, ese gráfico, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que durante todo este tiempo que tenemos nosotros de periodo refractario, hasta aquí, sería tiempo que nuestra neurona no percibe ninguna información. Entonces, eso es grave. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos una neurona cuya recuperación es más lenta? Es decir, tenemos la fase de reposo, se va incrementando, se despolariza, se repolariza muy poco a poco, se hiperpolariza y se recupera. Significaría en este caso que nosotros tenemos una neurona que tardaría más tiempo en recibir otro posible estímulo. O sea que aquellas personitas como yo, que solo tenemos una neurona, estaríamos más fastidiados, ¿de acuerdo? Es muy importante, por tanto, que este periodo que sea de recuperación sea lo más corto posible. Bien, ¿qué mecanismos han desarrollado las células, las neuronas, para que este mecanismo de repolarización y despolarización sea lo más rápido posible? Nosotros aquí tenemos una neurona. Entonces, esa neurona vamos a rodarla un poquito. Vale, la broma de que solo tienes una neurona no es real, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, a continuación de esta otra neurona, nosotros tendríamos otra neurona que voy a... Esto no se puede copiar, ¿verdad? Voy a dibujar otra neurona. El soma y aquí el axón. Vale. Recordamos cuáles son las partes de la neurona. Nosotros tenemos estas partes de aquí, estas ramificaciones cortas y numerosas al principio de la neurona, son lo que se denominan dendritas, ¿no? El cuerpo de la célula o el soma, donde se encuentra el núcleo, sería soma, ¿no? Este cuerpo alargado, largo, sería el axón, una prolongación de la célula. Y aquí al final nosotros tendríamos lo que serían los botones presinápticos. Porque la comunicación presináptico entre una célula, entre una neurona y otra, es mediante la sinapsis en este caso. ¿Vale? Pero es que aparte nosotros, además tenemos estas estructuras amarillas. Estas estructuras amarillas, vamos a ponerlo por aquí, se denominan células de Schwann, ¿no?
Y esto me van a disculpar, pero nunca he sabido cómo se escribe. Si es con 2N, con 2M, una cosa horrible. Soy muy malo. Esas células de Schwann producen un compuesto que se llama la mirina y hacen una vaina de mirina. Entonces, la clave de la mirina es que evita la propagación del impulso nervioso. Y si se fijan, aquí entre medio, entre las células de Schwann, quedan unos huequitos de acción libre. Esos huequitos se denominan nódulos de Ranvier. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? La célula, la neurona, recibe un estímulo. ¿En qué parte lo recibe? Pues las dendritas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso nosotros habíamos hablado anteriormente de que la célula en qué voltaje se encuentra, negativo normalmente. Y cuando se despolariza pasa a positivo. Y eso debe regenerarse. Vale, ya no sé cómo se quita esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay un cambio de la transmisión del impulso nervioso, entra mucho sodio y esto pasa a tener carga positiva. Y lo bueno es esto que vamos a ver a continuación, que aquí hay carga positiva y como aquí no se puede transmitir impulso eléctrico, salta al siguiente. Se cambia la polaridad, positivo. Aquí salta al siguiente nódulo de Ranvier, positivo. Positivo. Este se me fue un poquito. Positivo. Y positivo. Aquí entre medio hay otros canales también dependientes de voltaje, que como le diga, ese nivel, que es lo que hace la célula. En este caso vuelve a introducir sodio para que se incremente el potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se tiene que volver a regenerar lo más rápido posible. Entonces, para regenerarse, ¿qué mecanismo hace? Pues si se ha introducido sodio, saca iones con carga positiva. Y en este caso nosotros deberíamos recordar una cosita, lo que es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio nosotros veíamos en el primer trimestre esto de aquí. Que lo que hacíamos era que se sacaban 3 sodios y se metían 2 potasios. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, porque esto de aquí rosa sería interior del axón y lo de color amarillo sería exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos metiendo una carga menos, estamos metiendo 2 cargas y estamos sacando 3. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo es fomentando que se desarrolle una carga negativa. ¿Qué ocurre si se desarrolla una carga negativa? Porque nosotros precisamente en este proceso vemos que se está transmitiendo carga positiva. Pues si nosotros metemos una carga negativa, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que esta célula, esta neurona, pierde este estímulo. ¿Por qué? Porque ha incrementado su carga negativa y ya puede recibir otro estímulo. Vale. La pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos aquí transmisión de impulso eléctrico y llegamos a la sinapsis. En la sinapsis no se transmite impulso eléctrico, es muy importante. Lo que se transmite son sustancias que se denominan neurotransmisores. Estos neurotransmisores se liberan por exocitosis. Esto lo recordamos del pasado trimestre. Y esa exocitosis además se produce de una manera regulada. No están todo el rato continuamente liberando sinapsis. No están produciendo sinapsis, sino que cuando hay una señal, es decir, cuando llega el impulso nervioso de este caso, se abren unos canales. Aquí tiene que ver los canales de calcio dependientes de voltaje y lo que hace es que permite la liberación de estos neurotransmisores que llegan a la siguiente célula, a la siguiente neurona, recibe el estímulo y lo transmite, lo traduce a impulso eléctrico, es decir, se va transformando la neurona de negativo a positivo. Y después, conforme pase el tiempo, que tiene que ser un tiempito muy corto, porque si no hubiéramos liado pollito, esta neurona pasa de estar cargada positivamente a estar cargada negativamente.
y así estaría disponible para un nuevo impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente en este caso lo que estamos viendo es que dentro de una neurona lo que se transmite es un impulso nervioso eléctrico y de una neurona a otra neurona lo que se transmite es un impulso, una información química a nivel neurotransmisores. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que les haya quedado claro y que disfruten cuando lo vean en la fisiología de su titulación universitaria, si lo cursan. Chao.